sobre los bis. Hola Rosario, bienvenida, Hola, bienvenida, hola, buenas bienvenida. Hola, noches. hola, linda noche. A ver, ¿quién más nos faltaría? Nos falta Erika, nos falta em, Cari, lo voy a volver a poner. Así sucede con el gimnasio, ¿sí o no? A principio de año. Este año me voy al gimnasio, voy a bajar unos 3 kilitos en el mes de enero, febrero, y así me propongo hacer dieta y resulta que todos son buenas intenciones. Y al rato las intenciones se desvanecen, son como hielo expuesto al sol. Así sucede. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de la regla de 3 para tener claro y hacer nuestra actividad. Es una técnica que lleva a presentar la información en grupos de 3 con el único propósito de ser memorable, de ser atractivo y de ser persuasivo. ¿Ok? Ya estoy haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada. Y de esta manera nosotros podemos cautivar a nuestra audiencia. Ya notaron los 3: memorable, atractivo y persuasivo. Eso es lo que debe reunir nuestro discurso aplicando la regla de 3. Se utiliza para dar para dar un ritmo, equilibrio y también plenitud al discurso, al eslogan o al argumento. Recordemos que los comerciales usan eslogan con regla de 3 para ser atractivos. Por eso es que la Coca-Cola vende muchísimo. Se aplica también en los discursos y no solo en el discurso escrito, también en nuestro diario vivir, en nuestra comunicación. Tenemos que aplicar la regla de 3 para ser efectivos. El simple arte de comunicar con la regla de 3 y es presentarle al cerebro del oyente una de las técnicas más eficaces con las 3 C: comprensión, claridad y capacidad. Es decir, que en la regla de 3 nosotros cuando estamos trabajando debemos presentar las 3 C: comprensión, claridad y capacidad. Capacidad para formular y retener también la idea. O sea, formulamos nosotros nuestro discurso y hacemos que se retenga la idea. Tips para practicar el poder de los 3 cuando comunicamos. Estructurar el mensaje en 3 partes. Ya sabemos: inicio, la parte emocional, el cuerpo con tres elementos, 3 ideas, y tenemos el final, porque vamos a hacer ahora un ejercicio. Ya vamos a aplicar, porque todo tiene que ser aplicado para que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón y lo que estamos aprendiendo. De tal manera que la audiencia pueda tener una visión general de nuestro discurso, pueda tener los 3 objetivos principales de los que se trata nuestro discurso y acciones concretas para conseguir el efecto en nuestra audiencia. ¿Ok? Y vamos a trabajar haciendo fácil y digerible nuestro mensaje. ¿Ok? Así que les voy a mandar una imagen. Hola, Erika, ¿cómo estás? Les voy a mandar una imagen y en esa imagen todos van a hacer un discurso, todos, es decir, lo van a elaborar, lo van a dividir el discurso, cada uno divide su discurso en 3 y separan lo que es el inicio, el contenido y separan también la parte final. ¿Y qué es lo que vamos a rescatar de esta separación? Es que el inicio puede ser una historia, una mini historia, porque es cortito por el tiempo, una anécdota o puede ser una estadística que también causa interés o una pregunta. Cualquiera de esos elementos puede ser el arranque de su discurso con la imagen que ya les voy a compartir. Luego, crear el cuerpo del discurso presentando un problema, la solución y cómo se imaginan a futuro una vez que ya no exista el problema. Es decir, así como estructuramos el discurso. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, aplicando los tiempos. ¿De acuerdo? ¿Sí? El problema, la solución y cómo estamos ya sin el problema. Es decir, como mirando el futuro. Presente, pasado, presente y futuro. Y hacer un mini resumen. Resumir o concretar los 3 puntos o las 3 ideas principales del cuerpo del discurso y hacer un cierre poderoso. Ya les envío la imagen. A ver, la imagen.
Se las pongo fácil la imagen para que sea más que hermoso hacer este discurso. ¿Ok? Ya, y vamos a controlar el tiempo. Vamos a controlar el tiempo. A ver. Me dicen cuando ya tengan todos la imagen. ¿Todos ya tienen la imagen? ¿Ya les llegó la imagen? Rosario, ¿ya recibiste la imagen? Sí, maestra. Ok, Gracias. ok. Erika, ¿ya tienes la imagen? Bielka, ¿ya tienes la imagen? ¿Ya todos tienen la imagen? No, yo no. Erika, Sí, bien. gracias. Sí, Erika, ¿ya tienes tu imagen? Es una que puso en el grupo, ¿no? Sí, en el grupo, la de la chica que Ah, está en la playa. en la playa. Ok. Sí. Ah, es igual Ajá. para todos. Es para todos, sí, es para Ah, ok, todos. ok, Todos ok. van a hacer ese discurso y nos vamos a dar cuenta de cómo elaboramos el discurso así, con la percepción que cada uno tiene. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Les voy a dar 3 minutos para comenzar, ¿de acuerdo? Ya les digo cuando arrancamos. Espérense un ratito. Ok, iniciamos. 3 minutos. Ok. ¿Cómo van? ¿A dónde están? ¿En qué nivel están? ¿Cómo avanzaron? A ver, ¿quién me dice? ¿Hasta Yo dónde voy avanzó en el Manuel? desarrollo. Vas en el Muy poco desarrollo. avancé, pero aquí me lo inventaré porque el tiempo es muy poco, entonces por estar pendiente del tiempo me bloqueo. Eso es lo que yo quería precisamente.
ver cómo nos ponemos en situación de angustia cuando por el tiempo Ay, tenemos que crear algo. profe, Muy bien. No, es que a todos profe. nos pasa, nos hacen eso, hagan y uno se vuelve. Ok, No, es muy ¿cómo está poco Milva? tiempo para hacer un discurso, Ya, primero escribirlo, muy poco tiempo, entonces, ok. Milva, ¿cómo vas? Rosario, ¿cómo vas? Bielka, Y ¿cómo vas? estoy como tirando las ideas, pero bueno, a ver lo Ya, que va ok. surgiendo. Ok, vamos por otros 3 minutitos más y con eso nos quedamos y lo exponemos para ir viendo cómo está el tema del desarrollo. Ok, ahí dejamos cómo está, no importa cómo está. Vamos a prestar atención a lo que cada uno preparó. Comenzamos por pantalla. Manuel, ¿cómo desarrollaste? ¿Qué tienes? No importa dónde te quedaste. Lee lo que bueno, yo hiciste. lo llamé la búsqueda del eco perfecto y se me ocurrió eso en el Ya, mar. buen tema. Entonces, el pasado lo relacioné con mi hermana cuando era niña, buscaba hacer un truco con una concha de mar. Ya. Y ella lo ponía en mi oído para escuchar ese sonido del mar. Ella decía que ahí estaba el sonido del mar. Y bueno, el desarrollo es que yo crecí creyéndome ese cuento y buscaba el sonido del mar allí. Y al final, pues, invito a que las personas, pues, en cada mañana que estén en el mar, busquen ese sonido espectacular y el, Ya, y el terminar hiciste, de los paros en las brisas del mar. o sea, entiendo que hiciste una historia para comenzar, recordando a tu hermana. Sí, una Ya, historia que fue lo que o se me sea, pudo ok, ocurrir. una historia, muy bien, hiciste la historia. Luego en el cuerpo usaste recuerdos ya vivenciales tuyos, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo. Pusiste pasado, presente, futuro, fuiste agregando. Sí,
Sí, En ¿cómo lo el hiciste? pasado era cuando niña mi hermana, luego Ya, durante el presente era que estábamos en competencia por escuchar el sonido del mar a través ya, de esas conchas de mar. ok. Y lo interesante era que llevarlos al final, el futuro es que escuchar cada mañana que estemos en el mar, el sonido del mar y apreciar el viento y las aves que están ya. en ese ambiente. Estuvo bien para los 6 minutos. Nos damos cuenta que podemos ser creativos. Precisamente todas las cosas buenas que ocurren muchas veces son después de una desgracia, de algún desastre. Ahí nace el líder, ahí nace el creativo. Y por eso es que estos ejercicios nos ayudan muchísimo a sacar eso que tenemos dentro. Y no nos tenemos que de pronto decir, es muy poco. No, porque uno empieza a coordinar ideas, lo uno y lo otro, porque ya por eso les di los pasos a seguir para que se hiciera mucho más fácil. Ahí, ¿cuál sería el problema, Manuel? El Eh, problema, luego El, la pro- solución. el problema era esa creencia de escuchar el sonido del mar a través de esa, de esa concha. Ujú, Luego la ya. solución era creérsela para encontrar ese Aliment- sonido. para alimentar una fantasía. Sí, creérsela y bueno, la otra es también que era que piensa en eso cuando estés en el mar y que no dejes de apreciar o aprecia los elementos que componen ese ambiente como es la brisa, las aves y el sonido del mar. Ya. Ahí salió algo bonito, ya eso, ya bien estructuradito, ya tiene otra forma y va a tener, porque el título me encantó. El título es muy, muy, muy lindo como para desarrollar aún más ese discurso basado en tus recuerdos. Ok, vamos con Glexi. Glexi, Le temes al mar. Hay personas que le tienen miedo al mar y no saben la importancia y beneficioso que es. Caminar por la playa, respirando aire puro, te ayuda a tus pulmones y oxigena tu cerebro. Caminar descalzo por la arena puedes obtener iones negativos que te dan bienestar. Disfrutar de las playas son momentos para disfrutar solo o en familia, como un esparcimiento. Camina, respira y disfruta. Te animo a disfrutar de las playas, ya. Ok, dónde estuvo ahí el inicio? donde hay personas que le tienen miedo al mar. Ya hay personas que le tienen miedo al mar. Ahí podías de pronto usar el recurso. ¿Sabías que uno de los miedos que la gente más teme es hablar en público a la muerte y morir ahogados? Por ejemplo, y podría ser, porque eso es uno de los miedos que la gente más teme, morir ahogados. Y a partir de allí empezabas tu discurso, porque todo depende del título para que tú desarrolles un buen discurso. Y faltó un poquito la estructura en el cuerpo, Glexi. Faltó un poquito la estructura en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener un discurso materia prima para los futuros discursos que tengamos que desarrollar después y a partir de ahí nosotros lo vamos ampliando. Ok, eso yo lo voy a hablar contigo después que salgamos de clase. Muy bien, Ok. Milva, Bueno, ¿cómo está? yo lo que estoy haciendo fue como escribir así Notas, como ideas. ideas, pero no hice el relato. O sea, después Ya, sería como a lo mejor buscar alguna información para ir agregando, pero me dio la idea, una pregunta que se hizo la otra vez, y a mí me tocó cuál sería mi día ideal, ¿no? Y yo estoy agotada, vengo ya así, es cada vez peor, entonces puse mi día ideal. Entonces sería siempre, como la idea, ¿no? Al principio, es como que estoy conectada con el trabajo, con la tecnología, con los clientes, los quehaceres de la casa. Entonces, mi cuerpo está estresado, cansado, agotado también mentalmente, es desconectarme de todo para conectarme conmigo, con ya, mis pensamientos, con mis emociones, con mi espíritu. Me gusta la naturaleza, o sea que ver el mar, ¿no? Contemplar los colores, escuchar el silencio y el ruido del mar, escuchar mi voz, conectar con mi sentir, con ese descanso que necesito, con ese no hacer nada, y empezar a contemplar lo que es no solo esa naturaleza que es como que sé que
me baja las revoluciones, sino ver mi crecimiento, que puede ser lento, imperceptible, pero es constante. Mi única tarea ahí sería es crecer hacia como mi propia luz, ya que me gustan esos colores, los azules, los verdes de la imagen. Y bueno, ya, y ahí llegué. O sea, es como ideas que fui tirando y Claro, después de ahí por ahí ejemplo, como ir desarrollando, pero también como claro, buscar una claro, información que trate el podría ser estrés en tu o discurso, podría ser justamente el tema de los colores, que cómo influyen en tu vida los colores, el rojo, el verde, el azul, y ese podría ser de pronto el tema, mi día ideal pintado de colores. Mi día ideal pintado de colores y empiezas, ese es el tema, buscas una linda frase o una estadística y todo lo demás, cuánta gente vive feliz, puedes buscar en alguna fuente que cuánta gente vive feliz en este mundo y cuánta vive desdichada. Y a partir de ahí empiezas a desglosar y empiezas, tu cuerpo va a ser precisamente los colores. me gusta Los tres. porque también en el tema que me tocó ay, del libro, Ujú. enséñame algo nuevo en el capítulo 4, justo hay una parte que habla de un... Ay, espérate, ya no pienso, perdón. Tranquila, tranquila. Eh, o sea, un representante de un país muy pequeño, pero que justamente era un problema que tenía muy marcado en la sociedad, y justamente lo que hizo fue pintar la ciudad con colores para bajar ciertas estadísticas, o sea, así que buscó una solución artística a un problema social que tenía su país, así que tiene que ver Por con ahí, eso, está bueno. por Es ahí va, cuestión por ahí de va. buscar información, así Exacto, que muy, me muy gusta bien, la Milva. idea. Muy bien, excelente. Ahora escuchamos a Pero Rosario. lo Dígame. mío es lento. Yo voy tirando así ideas y voy después escribiendo, después leyendo, después volviendo a corregir porque hay Claro. pero, porque hay un montón de palabras Sí, que... aquí no estamos calificando, solamente queremos es que ustedes vivan la experiencia, que en algún momento alguien les diga, mira, necesito que me ayudes con esta idea y ustedes sepan cómo sacar una idea adelante. Porque a veces cuando no tenemos la práctica no lo hacemos. Cuando ya tenemos la práctica nos abordan por allí y ya nosotros respondemos. ¿Por qué? Porque ya hemos practicado. Si desconocemos cómo hacerlo, no lo vamos nunca a hacer. Y por eso es que en estas prácticas nosotros como que vamos descubriendo, de pronto nosotros también nos sorprendemos, vemos algo y invento un discurso, creo un discurso, empiezo a crear. ¿Por qué? Porque empiezo yo a ver imágenes que me van llevando a crear. Y de eso se trata, que nosotros usemos nuestras imágenes para crear discursos cortitos, medianos, como nosotros querramos hacerlo, y se vuelve la mente muy creativa. Porque nosotros normalmente tenemos dos, el cerebro sintético y el cerebro creativo, y usamos mucho el sintético, copia y pega, copia y pega, copia y pega. Y nos pasamos copiando y pegando. Sin embargo, cuando usamos el cerebro creativo, por eso es que estos ejercicios nos llevan a usar nuestra creatividad, que está dormida, que está en reposo. ¿Mm? Ok, vamos a escuchar a Rosario. Gracias, Milva. A ver, lo mío es una historia con el mar. Voy soñando, voy caminando. Voy en la arena, dejo mis huellas. Y el vaivén de las olas se las va a llevar. El mar ha inspirado a poetas, soñadores, navegantes, desde tiempos antiguos y actuales, con profundas conexiones, con la naturaleza, la vida y el amor. Nos recuerda la belleza del cambio, calmas interiores, la conexión de ideas, pensamientos y propósitos. ¿Alguna vez te has inspirado con el mar en escribir un poema? Ah, ok, Rosario, cortito. Aplicaste la regla de tres, el vaivén de las olas que luego el mar se las lleva. Esa es una metáfora, estuvo muy bien. Es decir, rapidito empezar a usar recursos de la oratoria. Eso es lo que tenemos que hacer en estos ejercicios. Usar y practicar en casa, porque de pronto volvemos en otras clases más a hacer el ejercicio y vemos cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado. Muy bien, y me encanta, alguna vez
te han inspirado las olas del mar? Esa es una excelente pregunta. Es maravillosa para cerrar o para empezar el discurso. Ujú. Gracias, Rosario. Escuchamos a Jessie. Jessie. Encontrarte a ti mismo. Doctora, yo lo hice así como lo hizo Milva, como con ideas. Ya. Estar en un espacio de tranquilidad representa la libertad con derecho de pensar sin los ruidos del día a día que no te dejan encontrarte a ti mismo. Que no te dejan encontrarte a ti mismo, que realmente estoy caminando en este lugar maravilloso que Dios nos regaló para habitarlo y contemplar las maravillas que nos dio, y aunque muchas veces tenemos momentos de muchos compromisos, siempre un espacio para encontrarnos a nosotros mismos y disfrutar de los colores de la vida. Ah, ya, muy bien. Jessie, ya está fluyendo un poco más. Ya estás fluyendo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seguir escribiendo, escribiendo y escribiendo, y eso te va a permitir a ti fluir y estar muy, muy presta inclusive a leer más como sabiendo lo que tienes escrito, por un lado, y después soltar el texto para que tú puedas hacer ese trabajo que es lo maravilloso, que ya empieces a hablar a manera de conversación. Ok, gracias, Jessie. Vamos con Bielka. Sí, nada más les pido un poco de paciencia con la voz, ¿sí? Tranquila, Porque ya estás sigo como el afectada. gallo Claudio. Ok, voy a comenzar. En 1958, Cuba premia a Alicia Alonso. ¿Sabían ustedes quién es Alicia Alonso? Es la bailarina principal del ballet clásico. Ella innovó y como premio recibió el Dancing Magazine por ser la primera bailarina. Eso le llevó a que visitara las playas de Cancún en 1958, disfrutando de sus aguas cristalinas, de esas bellas aguas que la enamoraron. Fue tanta su impresión que se vistió de gala con ese vestuario que lucía en el teatro para posar en la playa y que fuera retratada, y después se le hizo un cuadro. México se lo regaló por ser la primer bailarina de Cuba y por tener una amistad entre Cuba y México. Unos años después, ella se enteró que había problemas en situación de limpieza en las playas, y en honor a ese recibimiento que tuvo en México, ella mandó una camada de gentes, un barco en donde fueron varias personas a ayudar a limpiar esas playas en agradecimiento. Y entonces México quedó muy agradecida con Alicia Alonso y Cuba. Desde entonces, tanto en Cuba como en México, se reserva ese cuadro como una asociación entre un país y otro, recordando la hermandad. ¿Sabías que si tú vas al mar, te vas a enamorar igual que ella lo hizo? Prueba, asiste y verás. Ok, Bielka, qué bonito. Comienzas haciendo esa historia de esta señora y inclusive relatando el año en el que ella visitó estas playas. Ahora mira, cuando ahí tú estás usando el recurso, hay un problema de basura y por eso ella se implica en la limpieza. Hay un problema, ella se entera y ella también da la solución. Así es como tenemos que estructurar los discursos, con esas pequeñas ideas. Hay un problema y doy la solución. Hay un problema y doy la solución. Porque nosotros tenemos que plantear el problema para que la gente nos escuche, y luego tenemos que darle la solución, porque qué tal voy y les hablo que la playa está sucia y están los animales corroñeros y la población no disfruta de sus playas y yo no le doy la solución. Ahí no estoy haciendo nada. Sin embargo, hemos comenzado a hacer una campaña de limpieza. Estamos hablando con los jóvenes de la generación Z para que ellos los sábados y los domingos nos ayuden a tener las playas limpias y podamos tener un turismo que nos genere recursos también al sector. Hay el problema, doy la solución. Si se dan cuenta, en los discursos tenemos que buscar, dependiendo del tema,
esa partecita, ¿dónde está el problema y qué solución hay? Y cuando ya decimos que están los jóvenes haciendo esta tarea, podemos decir, imaginemos que dentro de unos pocos años ya se haya hecho un buen hábito el no ensuciar las playas y todos podamos disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Ahí estamos en el futuro. Imaginemos que una vez estamos pensando en el futuro, el problema que se generó en el pasado, el presente es la solución y el futuro es cómo vamos a ver ya después que hemos dado la solución. Así tenemos que hacer el discurso, hacer ese pequeño arco. Sí estamos ahí más o menos entendiendo esa partecita, qué es lo que tenemos que hacer en lo que estamos hablando. Siempre va a haber una solución a un problema. Si el oyente no escucha, no se identifica con el problema, no va a estar interesado en escucharnos. Y si yo le voy a dar la solución, él va a querer seguir escuchándome. ¿Por qué? Porque le estoy dando la solución a su problema. Y en todo es así, hasta en las ventas. Todos los que hemos hecho ventas sabemos que tenemos que pensar en el problema y ofrecerle la solución. Si no, no vendemos. Estamos, como se dice, siendo de pronto solo aspirantes de este proyecto. Ok, ya por ahí ya tenemos la idea de cómo es que tenemos que hacer los discursos breves, los discursos rápidos, express, lo que se llaman así, esos discursos locos. Tengo que hacerlo, es porque ya debo tener yo en mi mente que yo debo comenzar con una estadística, una frase o una pregunta, como yo quiera comenzar, y luego me voy al problema, a la solución y cómo será futuro si esta solución es maravillosa para todos. Es decir, ahí está 3 ideas. Yo tengo que plantear pasado, presente y futuro en 3 ideas. ¿Sí? Ya más o menos tenemos la idea. Ok, después volvemos a hacer el ejercicio. Ahora sí, vamos a escuchar qué pasó con el libro. ¿Leyeron los capítulos del libro? Cómo hablar como un TED. Sí, a ver, Manuel, tú tenías el primer capítulo. Si no me equivoco, Manuel siempre es el número 1. Número 1, Manuel. Manuel, ¿dónde está Manuel? Era Manuel, ¿y quién más era? Aquí Ya, aquí estoy está. con el Era, 1. ya, Manuel, sí, Manuel tiene el capítulo 1. Tenían que leer y sacar un resumen para que tengamos una idea qué es lo más importante que debemos saber para estar nosotros hablando en público. Ok, te escuchamos, Manuel. Bueno, en este primer capítulo, Carmine Gallo hace mucho énfasis en la parte emocional. Hace tanto énfasis que él indica que hay que hacer ese esfuerzo para hacer las conexiones auténticas, ya que el compromiso entre lo emocional y la vulnerabilidad de las personas, pues es clave. Esa es la esencia del orador para efecto de cautivar y establecer esas conexiones emocionales con el público. Y es interesante también allí porque la parte de la pasión es lo que nos va a permitir expresar que nosotros tenemos eh, esa facilidad para llegar a esas personas que esperan de nosotros lo mejor. Una vez que nosotros hacemos eso, podemos identificar también cuáles son esos lazos emocionales que consideran profundos para que esa presentación sea inspiradora, persuasiva y que esa narrativa sea bien interesante. Insiste mucho que es muy importante utilizar el storytelling para llegar con mayor facilidad y conectar con el público de la manera mucho más rápida y contundente. Y eso nos va a generar facilidad de colocar ejemplos y que esa pasión que nosotros le pongamos se convierta en contagiosa y que nos muestre como persona que es auténtica y que tiene un mensaje claro que compartir. Así que en líneas generales, pues eso es lo que más resalta. Las historias son muy importantes. El hablar de forma elocuente y de forma contundente para hacer que la frase o el mensaje sea memorable es bien interesante para contribuir con nuestra formación en este proceso de tanta exigencia que es facilitar discursos a las personas. Ok. En líneas generales, eso es. Interesante. Contagiar, apasionarse, conexión emocional. Es decir, que nosotros debemos estar siempre buscando
calar en la mente y en el corazón de nuestra audiencia a través de ¿qué? De las historias, porque esas son las que conmueven al público. Y por eso Muy es que bien. tenemos también que empezar a tener historias, muchas historias en la mente para ir hablando y haciendo que la gente ponga ese interés. De Manuel, fluidez, elocuencia. Hoy hablaste mucho más rápido que otras veces. En otros discursos te quedas un poquito más, vas como pensando. Hoy lo dijiste muy, yo diría, muy convencido. Y también usaste ademanes. Eso también es importante, que ya ibas hablando y usaste ademanes. Tuviste solo una muletilla, pues, dijiste. Un pues se te salió. Sin embargo, pasa desapercibido porque no fueron muy notorios, no fue muy repetitivo, y eso también hace la diferencia. El hecho de participar así y de tener esa oportunidad también nos ayuda a ser fluidos y elocuentes y contundentes, como dice Manuel. Primer capítulo de ese libro maravilloso, habla de emociones. Vamos con Glexi, segundo capítulo. Hace unas décadas atrás, un día, una amiga me pidió el favor que la trasladara hacia un pueblo cercano para encontrarnos con un señor que había sido nuestro jefe en un trabajo anterior. Cuando llegamos allí, ella quería conversar con él para llevarle el currículo porque él había sido nombrado con un cargo relevante en un proyecto que iba a comenzar en poco tiempo. Cuando llegamos allá, él ve su currículo y conversamos de todo lo que habíamos compartido en el proyecto anterior. Y al estar con él, nos trató como parte de su familia y le dice a ella que en el proyecto que va a comenzar, no se va a crear el cargo que ella había estado trabajando en el proyecto que había culminado. Sin embargo, iba a conversar con otras personas cercanas para que le ayudaran en algún trabajo que estaba comenzando por allí. Y me dijo, pero para ti sí te puedo ayudar. Para ti sí se va a crear el cargo y necesito una persona con tu perfil. Ya, eso fue un fin de semana. El día miércoles me dice que lo llame el día miércoles. Llegó ese miércoles, lo llamó y me dio esa noticia tan agradable y esa sorpresa para mí de que iba a comenzar el siguiente lunes. Cuando llegué a mi casa y compartí la noticia con mi familia, que había una reunión familiar, mi mamá quedó muy sorprendida y mis tíos, primos y todos les comenté la noticia de que me iba a trasladar a una ciudad a 3 horas de donde nosotros vivíamos. Mi mamá me llama y me dice que no me puedo ir a ese lugar, porque mucha gente le decía que por qué tenía que dejarme ir tan lejos sola a un lugar desconocido y que yo no conocía a nadie. Esperé que ella terminara de hablar y le dije, yo voy a ese lugar porque todas esas personas que te están diciendo que no me dejes ir, no nos está dando ese paquete de harina pan para nosotros comer. Yo voy a ir a buscar ese paquete de harina pan y los voy a ayudar a todos, a ti y a toda mi familia. Decidí irme y llegó ese lunes y me presenté a ese lugar de trabajo que tanto añoraba en ese momento. Y en ese nuevo proyecto conocí muchas personas agradables y que me enseñaran y crecí personal y profesionalmente. Allí estuve 12 años trabajando en esa empresa. Y esto lo traigo porque cuando nosotros tenemos un sueño, tenemos que perseguirlo. Y no debemos de escuchar a todas esas personas que nos dicen palabras negativas. Debemos de seguir adelante, luchando por lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros queremos crecer, busquemos ese sueño. Y eso me trajo tantos momentos felices y que logré lo que quería. Estuve allí trabajando 12 años
y me fui de allí para otro trabajo que es el donde estoy actualmente. Entonces, persigan sus sueños y sigan adelante. Y Ok. bienvenido a el arte de contar historias. Exacto, ese es el tema de Glexi, el arte de contar historias. ¿Qué le faltó a Glexi? Le faltó apasionarse, emocionarse. No sé de dónde sacamos esa pasión, esa emoción. Tenemos que inyectar eso, que la gente diga, ay, que me encantó, porque la historia está bonita, estuvo súper narrada, aunque por ahí, por ejemplo, tú dices el cargo, cuando tú dices el cargo, hace muy largo el cargo que ella aspiraba. Es decir, el cargo que tú aspirabas, reducirlo, que aspirabas, el cargo que soñabas, el cargo que anhelabas, cualquier otra cosa, para que no digas la otra frase tan larga. Y tienes por allí el E 3 veces, dijiste E bien largo y también bien largo. Así que eso es lo que hace que muchas veces por allí nosotros también se pierde un poquito en las historias, se pierde un poquito el interés de escucharte. Las historias, si son tuyas, tienen que fluir. Y tú tienes que hablarla en tercera persona también para que despiertes un poco de interés. Y la gente luego dice, para mí que esa historia es de ella, porque está hablando de harina pan. O sea, que si tú vienes y dices, cuentas esa historia, yo ya sé que es tuya porque la harina pan es de Venezuela. Es decir, cosas como esa uno empieza a relacionar. Tienes que practicar fluir la historia. Este es el capítulo número 2 y ahora, gracias Glexi, estuvo muy bien. Por ahí a corregir esos pequeños detalles que son los que necesitamos nada más que pulir, así, ponerle ahí hasta como un borrador, coger un borrador y borrar todas esas cosas nos entorpecen un poco la comunicación. Tener una conversación está a cargo de Rosario. Y disculpa, Rosario, y también noté ademanes, Glexi, ya, o sea, esa parte sí la noté muy fluida, ademanes, haciendo tus movimientos, jugando con esa comunicación no verbal. Eso también es importante dentro de las historias. Es como que se desarticulan las manos, dale, y subes, bajas, te vas para la izquierda, te vas para la derecha. No sé, contando las historias uno se tiene que emocionar. Y las manos son un reflejo de lo que tú estás expresando. Ok, ahora sí, Rosario. Ya dice que crear una presentación poderosa requiere de preparación extensa y auténtica y emocional. Son 3, dice, tener una conversación busca interiorizar el contenido para ofrecer presentaciones con la misma comodidad. Me gustó esto de esta cantante, compositora, pianista estadounidense, Amanda Palmer, que fue reconocida por su charla en TED sobre la importancia de la preparación y la autenticidad, dice, que son 4 meses, dice, de buscar contenido, de elaborar información para uno dar, dice, una excelente presentación, o sea, sobre un tema que uno quiere impactar de verdad, que no tiene que solamente cogerlo al azar, sino que uno tiene que ir investigando paso a paso, tener el contenido claro, la emoción y la actitud firme de saber lo que va a decir y ser concreto en su exposición. Dice que la retroalimentación, dice, es de múltiples mentores, nos ayuda a tener esa información clara y que debemos de nosotros mantener siempre pues una buena voz, seguro de lo que estamos explicando, de lo que estamos diciendo y tener seguridad en nosotros mismos para mantener una buena comunicación. Muy bien, Rosario. A Rosario, aplaudamos a Rosario. Casi que lo dio sin leer. Estaba ella empoderada explicando, porque si ya nosotros leemos el capítulo y tenemos una conclusión, lo que tenemos que hacer es narrar, porque quien narra tiene una ventaja sobre el que memoriza. El que narra simplemente fluye y deja que su imaginación lo conduzca y que el público también acepte esto. Rosario, ¿qué hizo? Estuvo haciendo uso de sus ademanes, miró, estuvo al frente, ciertas cosas. Ella tenía referencia y volvía y se ubicaba nuevamente con el esfuerzo hacia, ve, atención, mirando a la cámara. Ese es el primer paso para que nosotros podamos confiar en nuestro potencial. Es soltar un poquito, mirar a la cámara, soltar
y mirar. Y cuando yo ya me doy cuenta, ya estoy cada vez más mirando la cámara, aunque busque por acá, yo regreso a la cámara. Eso nos ayuda bastante bien, Rosario. Ya estás, como se dice, en este sentido súper clara, qué es lo que hay que hacer. Narrar, entender para narrar, comprender para narrar. Y una vez que nosotros empecemos a narrar, todo fluye, porque tu imaginación nunca te va a traicionar, te permite avanzar. Muy bien, Rosario, felicitaciones. Vamos con Milva. Milva tiene el capítulo que dice exactamente, enséñame algo nuevo. Algo Wow, nuevo. Sí. interesante, Este es el enséñame. título del capítulo 4 Sí. del libro Hable como Ter. Y bueno, y en esta parte se centra en el pilar fundamental de la novedad en la presentación. Argumenta que la manera más poderosa de capturar y retener la atención de la audiencia es contar algo nuevo. Nuestro cerebro humano está programado para buscar lo nuevo, lo inusual, lo inesperado. Esto genera curiosidad y sacude las ideas preconcebidas del público. Nos decía también que aprender algo nuevo y emocionante activa la zona de recompensa del cerebro, ¿no? La dopamina, que libera dopamina nuestro cerebro. Entonces, esta sustancia actúa, decía ahí en el libro, como el botón de guardar en el cerebro, asegurando la información que es retenida de forma más efectiva y placentera. Nos comenta varias conversaciones que tuvo con los que expusieron en estas charlas, y por ejemplo nos cuenta de Robert Valliart, que era un explorador submarino, que bueno, a él lo que le interesaba, bueno, su relación con James Cameron, que era cineasta, y bueno, él lo que hacía era la búsqueda en el fondo del mar. Entonces, en sus presentaciones, por ejemplo, él mostraba al público desde otra perspectiva, o sea, contaba sobre a lo mejor una cordillera, pero que el 50% de esa superficie terrestre estaba sumergida. Entonces, como que le daba vuelta y lo mostraba desde el fondo del mar. Y, por ejemplo, subraya que James Cameron, para él la imaginación crea realidades, porque por ejemplo, al ver estas historias en el fondo del mar, por eso quiso hacer, por ejemplo, la película Titanic, pero en el fondo había una intención oculta, porque él lo que realmente quería era conseguir, obtener la financiación, perdón, para explorar este naufragio. Entonces, al hablar con el estudio, lo enganchó con la historia que conocemos, pero con la intención oculta de filmar realmente esta exploración, ¿no? Buscando al Titanic. Después, por ejemplo, nos cuenta sobre un estadista que era Hans Rosling, que era un maestro en la presentación de datos. Y él, ya que era algo tan aburrido a lo mejor, lo que hizo fue usar una animación que se llamaba Dapminder, y esas estadísticas que a lo mejor siempre nos presentan con PowerPoint, que son aburridas, él las presentó con movimiento. Entonces, a medida que él iba relatando, estos porcentajes se iban moviendo en la imagen. Entonces, depende qué porcentaje y qué valores daba, esas esferas se iban moviendo. O sea, eran los mismos datos, pero que iban tomando vida. Después, por ejemplo, humanizar todo lo que es técnico. Por ejemplo, contaba la historia de Intel, que tenía unas tarjetas para almacenar memorias, pero era todo como muy técnico. Entonces, lo que hizo fue contar su historia con fotografías, con videos,
A él le gustaba tomar fotos artísticas, a lo mejor de paisajes. Entonces usó todo lo que a él le gustaba tener como datos para guardar la información en estos discos. Entonces, se vendía un producto, pero de forma original, usando toda la emocionalidad que genera guardar recuerdos en fotos, en videos. Después decía, por ejemplo, que el mundo está saturado de información y de clichés, y que una presentación debe ser extraordinaria. Y ahí presenta el ejemplo de la vaca púrpura. Dice que las grandes presentaciones nos llevan a plantear ideas que no hubiéramos considerado anteriormente, ¿no? Y que como que se le invita al público a reinventarse. Después también dice que para generar contenido novedoso, ¿no? Es como una sugerencia que no solamente los oradores, sino como que todos tendríamos que salir de nuestra zona de confort, incorporando nuevas experiencias con lugares, con personas, con ideas de otros campos para alimentarnos y hacer más, ofrecer una perspectiva más fresca de lo que vamos a darle al público. Después, esto que traje anteriormente con la historia de Eddie Rama, que decía que usó la creatividad para darle otra perspectiva en la ciudad que vivía, que la ciudad se llamaba Tirana. Él era ex alcalde, entonces lo que encontró fue una solución por medio del arte, o sea, mandó pintar las fachadas grises las que estaban en ruina con colores brillantes, vibrantes, ¿no? Llamó a todos los pintores. Entonces, lo que logró fue mejorar el ánimo de la población, redujo la delincuencia y también hubo orgullo cívico. Así que resolvió un problema con un cambio simple y que era visual, ¿no? Y que era un problema muy arraigado en su país. Después algo que me gustó mucho es cuando hablaba, por ejemplo, de los Twitter. O sea, decía que hacer el título de un Twitter funciona por dos motivos. Primero, nos impone una gran disciplina al obligarnos a identificar y aclarar el número de mensajes que queremos en nuestro público, ¿no? Que nuestro público recuerde. Dice, si no podemos explicar nuestro producto e idea en 140 caracteres, tendremos que seguir trabajando hasta conseguirlo. Las ideas extraordinarias proceden de cualquier ámbito del conocimiento, afirma Chris Anderson, que es el organizador de TED. Puede que tengamos unas ideas extraordinarias, pero es imprescindible que mostremos a nuestro público una visión de conjunto y cómo están entrelazadas. Según Sanders, la gente no quiere solo observar y maravillarse, quiere experimentar, participar y esforzarse. Sanders era un señor que se fue al polo. Y bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Sanders señala que la inspiración y el crecimiento vienen de abandonar lo que nos resuena cómodo. En la vida todos tenemos tempestades a las que enfrentamos y polos hacia los que caminar. Creo que al menos metafóricamente todos podríamos beneficiarnos de salir de casa un poco más a menudo si conseguimos reunir coraje para hacerlo. Y bueno, y después da una metáfora, ¿no? Que, a ver dónde está. A ver.
que, bueno, los videos de TED nos permiten salir de casa metafóricamente y lanzarnos a esos viajes de exploración con las mejores mentes de todo el mundo. Echamos un vistazo a lo que hay afuera. Descubrimos un mundo de magníficas presentaciones que nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades como oradores y nos proporcionarán herramientas para tener más éxito en cualquiera de nuestros roles en la vida. También nos compartía lo que dijo Oliver Ubirti, que es un diseñador y también un participante en TED, que dijo: todo superhéroe tiene una historia acerca de su origen. Usted también. No siga a otra persona, cree su propia obra maestra. A ver, ¿qué más te puedo compartir? Esto me parecía importante, que los estudios cognitivos han demostrado que nuestros cerebros necesitan tener una visión de conjunto antes de conocer los detalles. O sea que para impactar al público, que cuando salgan de la reunión y se les pregunte qué es lo que les quedó, o sea, lo primero que le tenemos que mostrar es la idea como principal, ¿no? Esa visión que le queremos dar. Y después le vamos dando los detalles. Yo fui como tomando las cosas que me parecían importantes, no lo redacté bien, pero traté como de captar la La idea. información, me parecía más Ya. importante. Me pareció Ok. re lindo ese capítulo, me dio ganas de Precioso. leer todo el libro. Claro, hay que leerlo. El tema es que ya tenemos una idea y eso nos va a despertar mucho más interés. Glex, Milva, el tema es interesante y el propósito es precisamente, ya también yo estoy ahí, el propósito es que nosotros narremos y que ya poco a poco vayamos descartando las muletillas. Te conté, imagínate, tenías hasta 15 y seguiste con o sea, creo que hay como 20 E. ¿Por qué? Porque no está, la idea no está clara y como no está clara, nosotros buscamos esa muleta donde apoyarnos en la conversación. Te conté también entonces 9 entonces, creo que hay más de 9 entonces, pero por ahí 2 o 3. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir leyendo y nosotros mismos empezar a hablar con el espejo, no sé si grabar, todas las cosas que se pueden hacer. Una de las bonitas formas sería que ustedes paguen, o que sea un mes el Zoom, y ustedes empiecen a grabar y a grabar porque tiene para almacenar como 5.000, algo así. Y graben todo y ustedes vayan viendo cómo van evolucionando y tengan eso ahí guardadito, cómo comienzan y después cómo empiezan a narrar y cómo van eliminando las muletillas, porque a veces tenemos que hacer ese trabajo nosotros mismos porque no tenemos espacios donde estar todo el tiempo hablando y que nos hagan ver que efectivamente estamos de pronto repitiendo una misma muletilla. Así que para la próxima, hacer el gran esfuerzo de reducir. El E se ha convertido prácticamente en aliado de tu participación y es muy notorio. Así que eso lo vamos a ir eliminando, mi querida Milva. Todo esto es para ir procesando y mejorando todo nuestro participar. Gracias, estuvo interesante. Este libro es apasionante, definitivamente. Vamos con Bielka. Bielka ofrece momentos asombrosos. Ofrece momentos asombrosos. ¿Sabías que en 1977 una niña que simplemente había salido a pasear, a disfrutar de un día maravilloso, un sábado lleno de alegría y de sol, con su bicicleta, al toparse con una amiga, esta amiga traía una moto? Ella la invitó a subirse, se suben a la moto y en ese momento la amiga le quiere hacer una broma. Sale la amiga de la moto y deja a la otra y esta niña no sabe qué hacer, se le empieza a nubelar todo, quiere acelerar, quiere frenar, acelera, pisa más y entonces la gente empezó a gritar, todo el mundo empezó a correr y finalmente esa pequeña termina estrellada en una barda. Llegan toda la gente corriendo, todo el mundo quería hacer algo, y de pronto un chico llega, la toma de los brazos, lo toma en sus brazos y se la lleva. La va consolando, la va cuidando,
y la lleva hasta el Hospital General. Cuando llega al Hospital General, se queda todo el tiempo cuidando de ella. Los doctores impresionados pensaban que era familiar. Cuando lo cuestionan, él dice que no, que simplemente le había causado mucha ternura esa pequeña verla tirada y que no quería separarse porque le conmovía el alma. Se la llevan, sale avante y posteriormente ese chico se vuelve médico a través de ese evento que había vivido, que había visto el movimiento de los doctores y que a él había emocionado ver que le habían salvado la vida a esa pequeña. Él se convierte en un gran médico y posteriormente pone una clínica que se vuelve un hospital. A partir de ahí, él se vuelve un gran ortopedista, un gran doctor que da conferencias y pláticas para la prevención de accidentes, en donde también da conferencias en grande para poder prevenir y alertar a los niños y a los jóvenes de los accidentes viales. Sí, ese nombre es José Martín Vega Solórzano. Sí. Y ahora es un gran médico. Bien, esta historia nos lleva a reflexionar que en algún momento de nuestra vida podemos cambiar la vida de otro y podemos inspirar para hacer grandes cosas, o nosotros mismos nos podemos convertir en un doctor como él. Podemos salvar una vida, podemos salvar un corazón, podemos salvar un alma, podemos redireccionar la vida de otro. Y eso es lo importante y hoy nos tenemos que llevar ese mensaje. ¿Qué médico quieres ser tú en la vida? ¿Qué parte del cuerpo quieres sanar? Te invito a que hoy te lo lleves y reflexiones, porque eso es estar conscientes de la vida. Muy bien, Bielka. Hace referencia de alguien Bien. que creo que, Bielka, yo creo que, lo conozco a ese doctor. ¿O me equivoco? Sí, sí lo conoce. Sí, lo conozco. Ya, ok. Sí, sí, lo conozco. Claro que sí. Muchas gracias por esa participación, porque fue, como dice el título, aquí dice clarito, fueron momentos asombrosos. Es decir, la gente dice, es verdad, o sea, me está sugiriendo que yo también puedo llegar a inspirarme con un hecho que de pronto no precisamente es para inspirar, entre comillas. Así que por ahí nosotros vamos Doctora, trabajando. Ajá, puedo dígame. decir rápidamente nada más la parte, el chiste de ofrecer momentos asombrosos es que nosotros como oradores tenemos que ofrecer reales historias poderosas, profundas, no queriendo cautivar al público solo con una historia amarillista, escandalosa y trillada, sino una realidad, una historia que realmente ha movido, una historia que realmente ha podido hacer un cambio en la vida. Aquí se mezcla mucho la neurociencia con la creatividad, con la narrativa cautivadora, y es importante saber que esto aumenta la conciencia, la interacción y al final de tu oratoria la gente se va a sentir totalmente relacionada contigo y con ellos mismos porque le trabajaste la parte humana. Era lo que quería. Totalmente. Bielka, muchas gracias. La palabra que tenemos que eliminar es para poder. Ese para poder es Sí, el poder. eso. Ajá. Si bien Sí, es cierto, el cierto. tiene poder, sin embargo, para poder Olvidar el poder, tengo que poder. Tienes que poder, exactamente, tienes que poder, Sí. poder dejar al poder de Sí. todas las participaciones. Muy bien, excelente. ¿Qué vemos? Emoción en Bielka, ademanes, fuerza. Esa fuerza con la que tú compartes el tema también es impactante. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que se le esté activando las emociones y hacer ese remolino de emociones que muchos pueden sentir nostalgia, otros pueden sentir alegría. Wow, eso también puede ser mi caso. Es decir, pueden haber muchas cosas, ¿no?, que influyen en esto. El libro es hermoso, faltan todavía varios capítulos. No sé si Jessy leyó algo del capítulo, porque yo pasé la lista quienes tenían
quienes tenían los siguientes, o sea, los capítulos. Por ejemplo, allí hablé con Cari y me dijo que iba a tomar el número 8, no, el número 7, no, el número 6, perdón, el número 6 y no ha venido. ¿Tomaste algún capítulo, Jessie? No, porque como estuve ocupada esta semana, no tuve la oportunidad, pero quería saber el nombre del libro para empezar y cuál capítulo entonces puedo leer. Ya, a ver, como todavía faltan otros capítulos, esto queda para la próxima. Jessie, tomarías el número 6, que se llama Aligera. Ah, no, este era de Marta Lilian. Marta Lilian tampoco ha estado. Marta Lilian, bueno, queda para Marta Lilian. El siguiente, adhiérete a la regla de los 18 minutos, que es como nosotros podríamos impactar. Este tema, escógelo, Jessie. El número 7. Número 7, ajá. Sí, el número 7, el número 7. El número 7 y, a ver, dejo para que ustedes igual lean el número 8 y el número 9 y cualquiera diga yo lo tengo y terminamos ese libro rapidito. Ya tenemos una idea, ¿sí o no? Que despierta interés, que lo vamos a leer todo de principio a fin, porque es importante. Ahora nos vamos ya estamos casi contra el tiempo, que es nuestro mejor aliado y también a veces nos ponen apuros. Vamos a ver qué pasó con la consulta del lenguaje, qué averiguaron. El lenguaje y vicios del lenguaje. ¿Quién comparte? Comencemos ahora de atrás para adelante. Jessie, no has tenido tiempo de hacer consulta de qué es el lenguaje, ¿verdad? El No, pero lenguaje voy y a vicios anotar. del lenguaje. Ya, ok. Bielka, ¿tienes algo de lenguaje o vicios del lenguaje? Sí, ¿puede pasar un compañero antes que yo para que pueda ir por mi cuaderno, por favor? Ya, ok. Vamos con Rosario. ¿Qué lograste averiguar, Rosario, del lenguaje? El lenguaje me llamó para investigar un poquito sobre todo lo que es las aristas. Ya, Entonces, las interesante. aristas para docentes, dice de uso en línea, que permite evaluar el desempeño, dice, y aporta muchos recursos. Ya. Dice también ofrece el aprendizaje de promover una discusión entre docentes, a veces cuando discuten ciertos tipos de proyectos o de labores, y brinda, dice, mucha información. Y en los vicios del lenguaje también me estuve buscando sobre la palabra barbarismo, que dice que a veces tenemos frases y dice, son ciertos vocablos que pronunciamos o escribimos en forma incorrecta y que en significado creemos que lo hacemos de forma correcta. Perfecto. ¿Algo más? Ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Bielka. Si no, le damos el pase a Milva hasta que Bielka esté ordenadita. Sí, por Ya está. favor, Ya, Milva. ya. Milva, ¿tienes algo que aportarnos del lenguaje? Bueno, el lenguaje tiene múltiples aristas que son diferentes aspectos y funciones, incluyendo las 6 funciones principales: referencial, emotiva, apelativa, fática, estética y metalingüística. Sus componentes fundamentales, como la semántica, significado, y la morfosintaxis, estructura, los elementos de la comunicación, que son el emisor, el receptor, mensaje, código, canal y contexto, y los planos en los que se manifiesta, como la lengua y el habla. Además, se pueden considerar las aristas visuales, como la pintura o el cine, y las secuencias textuales que componen la narración, descripción y argumentación. Funciones del lenguaje: referencial o informativa, transmite información objetiva. La emotiva, expresa sentimientos y emociones del emisor. Apelativa, busca influir o dar una orden al receptor. Fática, indica, mantiene o cierra el canal de comunicación. Estética, se enfoca en la forma del mensaje, a menudo con fines artísticos. Metalingüística, utiliza el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje, componentes y elementos. Componentes: la fonética y la fonología, que sería el sonido, la semántica, el significado, y la
morfosintaxis, que es la escritura. Elementos en la comunicación: emisor, quien envía el mensaje; receptor, quien recibe el mensaje. Mensaje sería la información que se transmite, el código, el sistema de signos utilizado, que podría ser el idioma, el canal, el medio a través del cual se transmite el mensaje. Contexto, la situación que rodea la comunicación. Bueno, puedo seguir, pero hasta ahí así comparte por ahí otro Perfecto. compañero. Muchas gracias, Milva. Escuchamos a Bielka. Vi varios, les leo algunos. El poder del lenguaje. El lenguaje influye no solo en cómo interpretamos nuestro mundo, sino también en nuestro proceso de pensamiento. El filósofo Ludwig Wittgenstein exploró la relación entre el lenguaje y cómo interpretamos nuestro mundo. Estos son algunos de sus pensamientos. Los límites de mi idioma significan los límites de mi mundo. El lenguaje es la comunión entre uno y otro para podernos entendernos, relacionarnos y poder conectar y podernos relacionar. Es por eso tan importante el lenguaje. Lleva mensajes y esos mensajes son los que nos hace poder conectar, poder tener un sentido de pertenencia. Incluso nos da tradición, cultura y nos da educación. Esa es la importancia del lenguaje. El lenguaje también ayuda a que el pensamiento se pueda desarrollar de tal manera que las funciones del cerebro se activan y puedas estar totalmente en conciencia y en una recepción para poder recibir todos los mensajes que están en tu contexto y más allá del contexto. ¿Puedo leer o no tiene que ver ahorita el poder de la palabra? El poder de la palabra. Es que todo guarda relación. Aunque fue un tema de la vez pasada, sin embargo, si no es muy largo, lo podemos escuchar. Sí. Radica en su capacidad para persuadir, conmover e influir las tareas y emociones de una audiencia. Herramienta principal para transmitir mensajes de manera eficaz, combinando el discurso claro con una carga emocional que permite crear conexiones significativas. Para ello se deben cuidar aspectos como el tono, el volumen y la selección de palabras, además de la seguridad y el contacto visual con el público. Esto deriva del lenguaje. El lenguaje es clave para poder desarrollarlo. Totalmente. Muchas gracias, Bielka. Por ahí, 2, 3, 4 para poder. Pero ahora sí, ahora sí fue de la investigación, pero sí lo tengo que quitar. Ok, Claro, gracias. claro. Es que, mira, nosotros cómo comenzamos precisamente corrigiendo, porque decimos, esos libros fueron escritos hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya están allí, ya está para poder. Sí, Y uno sí, dice, aquí estamos está aquí. para ¿No? poder, aquí está para poder. Entonces uno mismo los tiene, los va suprimiendo en la lectura y se te va quedando aquí, ya no los Perfecto. dices. Ajá. Igual, por ejemplo, para Milva. Milva tiene que hacer una lectura rápida, rápido, o sea, súper rápido como pueda y se va a dar cuenta cómo empieza ella a evacuar esas muletillas. Es cuestión de leer. Ok, gracias, Bielka. Fantástico. Vamos a No, escuchar a gracias. Glexi. ¿Cómo dice, Bielka? Glexi, te escuchamos. Ok. Tengo algo por aquí que dice que los vicios del lenguaje son los usos incorrectos de palabras o construcciones que dificultan la interpretación de un mensaje. Entonces incluyen errores como la redundancia, el barbarismo, los solecismos, que los solecismos son los errores de sintaxis. Perdón. Y hay pobreza de vocabulario, usar una y otra vez las mismas palabras para expresar ideas diferentes. La redundancia, que es repetir innecesariamente una palabra o una idea. ¿Cómo evitar los vicios del lenguaje? Escuchar atentamente, prestar atención a cómo hablan los demás y a la forma en que construyen sus oraciones. Revisar y corregir. Lee tus textos en voz alta para detectar errores de redacción, ambigüedad o repeticiones. Ampliar el vocabulario. Un vocabulario rico te permite usar las palabras correctas para cada situación. Y estudiar la gramática. Conocer las reglas de la gramática. Ok, muy bien, niña Glexi. 2 y eso que estás leyendo, Glexi.
Me di cuenta, me di cuenta. Y pues perdón. Ok, muy bien. Eso es importante, que nosotros vayamos haciendo y vayamos también teniendo conciencia que ya lo dijimos, aunque estemos conversando, ¿cómo lo podemos hacer? Si estamos con amigos en la familia y tú dices, pero, se me fue un pero. Tú mismo te vas diciendo, tú te corriges y automático empiezas a eliminar. Por ejemplo, yo ya como estoy con eso del pero y todo, ya estoy aquí ahora todo espero, entonces yo también estoy diciendo, y tengo a mi mami que mi mami escucha todo y se te están saliendo muchos peros, ya no decías entonces, estás diciendo, o sea, ella es que me tiene así a raya, porque ella me hace también notar que yo estoy usando las palabras, porque es que todo se vuelve, si nosotros escuchamos, se vuelve nuestro, si escuchamos, se vuelve nuestro, eso es inevitable. El tema es tener conciencia que es una muletilla o que es una palabra que no está. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Manuel. Gracias, profesor. Manuel. Ampliando lo que señalaba Glexi de los vicios del lenguaje, están expresiones que son muy comunes que muchas veces no nos damos cuenta. El de qué, que lo llaman dequeísmo, Ujú, es muy común escucharlo. El queísmo también, que le ponemos de el antepalabra al qué. Las cosas lo llaman cosismo. La anfibiología, básicamente es doble sentido, que se aplica mucho en algunas frases como consecuencia de una mala redacción que trae errores pues, e interpretaciones que son inadecuadas. Muy importante que también está la cacofonía. La cacofonía que tiene que ver con el sonido desagradable de repetición de sílabas y sonidos que en una oración pueden ser incómodos. Y eso pues tiene que ver mucho también con otros elementos como el extranjerismo, que le colocamos palabras, sobre todo aquí decimos la man, el man, y son palabras que no son nuestras y sin claro. embargo se hacen cotidianos y es mal empleo de palabras que se incorporan en frases cotidianas. También hay otros elementos que hablan de neologismo y eso tiene que ver con que hay alteraciones que deforman la lengua cuando estamos construyendo algunas frases que pueden ser creídas como correctas y no son. También hay otros elementos de la que llaman aerocriptografía, que representa figuras en algunos aspectos que tiene que ver con cuentos, en donde lo hacemos de forma inclusive apasionada. Y hay otros elementos más, el pleonasmo, que es la Ujú, repetición sin sentido que tienen algunos sinónimos o que son frases que también la llaman análogas. Y se utilizan algunas oraciones o vocablos que no son necesarios. Y eso hace que estemos redundando sin necesidad. También hablan del solecismo, que tiene que ver con el error con relación a la pureza o exactitud del idioma. Y así, también hay otros elementos que leí por allí. Unos son el vulgarismo, palabras maldichas, ujú. con muchos ejemplos. Haiga en vez de haya, hubieran en vez de hubo. Y así hay muchos. Fuistes en vez de fuiste. Ujú, Y la otra que siempre también sale por allí es la metatesis, que básicamente lo consideran un vicio cuando la gente quiera cambiar de lugar del sonido de un vocablo. Y bueno, allí hay muchos perjuicios, también hay otros que lo llaman eufemismo, que es un vicio que básicamente lo que hace es encubrir o adornar algunas frases del lenguaje. Ejemplo, las mujeres de la vida fácil sufren discriminaciones de la sociedad. Las muletillas que tanto hemos hablado, debemos eliminarlas, evidentemente, sustituirlas por otras que sean mucho más fáciles de acompañar en las frases que nosotros tenemos que utilizar con frecuencia. Y así, algunas veces también nos comemos las eses, le agregamos eses en las redundancias y decimos expresiones que algunas veces, hay algunas que tienen mucha discusión,
que se utilizan con algo de frecuencia como entra para adentro o sal para afuera. Tienes que tener. Ajá, o tienes que tener Tienes expresiones que que tener. son Ujú. complicadas. Igual algunas palabras no les comemos algunas letras. Y así, sobre todo, pues que hay una gran cantidad de palabras que debemos corregir solamente entendiéndola. El mensaje de esto es que nosotros debemos tener mayor léxico y la forma de aumentar el léxico es corrigiendo este tipo de errores que son muy comunes y que son fáciles, solamente que son pegajosos. Cuando lo escuchamos de otras personas, nosotros en vez de ponernos alerta y no repetirlo, lo que hacemos inconscientemente es repetirlo de forma accidental. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar. Y es un reto bastante interesante porque no es fácil que tú selecciones a las personas que por lo menos te rodean como vecinos. Ahora, tú escoges a las personas con quien siempre quieres estar, siempre que no te acompañan con frecuencia y cuando te acompañan con frecuencia tú tiendes a hacer el cambio. Sin embargo, pues en la rutina diaria nos toca escuchar esas expresiones y definitivamente que nos contagiamos sin querer. Y eso nos hace como que más aceptados dentro de nuestra microcomunidad. Y ese es uno de los problemas, que para nosotros buscar aceptación, buscar estar dentro del grupo, de la camaradería, sentirnos de ese equipo, pues cometemos estos mismos errores y en cambio deberíamos ser portavoces de enseñar a las demás personas sin explicarles, simplemente modelando el ejemplo correcto para que las personas también digan, bueno, mira, Juan Manuel no dice eso que nosotros decimos, a pesar de que nos escuchan. Y de eso se trata, el proceso de cambiar los errores o los vicios del lenguaje es un desafío bien grande, dado de que Claro. está muy incursionado en nuestro léxico y en nuestros patrones de referencia que utilizamos en la convivencia diaria. Así que Son nos parte de toca nuestra hacer un gran cultura. esfuerzo. Así es, Ujú. tenemos que trabajar duro en eso. Así Es un es. reto, bueno, al fin de cuentas. Gracias, gracias Manuel por ese aporte. Hiciste un repaso fantástico de todo lo que tiene que ver con vicios del lenguaje. Y precisamente nada más para remarcar, no es lo mismo decir discapacitado persona o persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Dónde está el error? Cuando decimos discapacitado nos estamos refiriendo a alguien Claro. en específico, estamos cometiendo un error. Y el otro también es cuando nosotros de repente no nos damos cuenta y empezamos a cometer o a usar palabras que están en desuso, como decía Manuel. Aiga, por ejemplo, ya está en desuso. Y hay otras tantas que si buscamos en la Organización Mundial de la Salud, hay muchas que ya están prácticamente en desuso para no cometer esos errores. Bien, yo les quiero decir con respecto a lo que mencionó Bielka, gracias a todos por su participación. Sé que con la consulta aprendemos y eso nos lleva a estar atentos cuando estamos redactando un discurso. Este filósofo Ludwig Wittgenstein, precisamente él tiene su obra que se llama Tractatus y donde él tiene dos fases en esa, la fase inicial y la fase tardía. Y ahí hace referencia del lenguaje. Por ejemplo, en la primera él dice que el lenguaje es como un espejo que deja ver el mundo. En la etapa tardía ya habla del juego del lenguaje. Es decir, aquí ya nosotros vemos de que el lenguaje también cumple una función. Y él tiene una linda metáfora que compara el lenguaje con una caja de herramientas. Esta caja de herramientas ya sabemos que tiene el martillo, el clavo, el destornillador y tiene otros elementos. Lo que quiere decir que el dueño de la caja de herramienta es el que sabe cómo va a usar cada uno de estos utensilios de la caja y es por eso que sabemos que el martillo golpea, que el destornillador va a aflojar algo que estaba presionando. Es decir, nosotros somos los únicos responsables de cómo usamos nuestras palabras. Al igual que la metáfora oriental de la flecha y el arquero,
esta metáfora también nos debe poner en alerta para saber que necesitamos ser cautelosos, responsables, amorosos con las palabras que usamos para dirigirnos a los otros, sin que estas palabras hieran, porque al otro lado podemos encontrar personas extremadamente sensibles. Y también es hermoso con esta metáfora, porque dice que definitivamente nosotros debemos declararnos hablantes competentes, que debemos ser hablantes competentes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo diga definitivamente no tiene por qué molestar, porque, por ejemplo, el niño nace y empieza a hablar y él no tiene intención cuando habla. Nosotros los adultos ya ponemos intención. Y la palabra y el lenguaje en sí tiene intención y tiene propósito. Yo tengo el propósito de hablar de ventas porque quiero vender mi producto y quiero ganar. Quiero dar mi discurso y quiero que la gente se lleve un mensaje. Es decir, yo tengo un propósito y también tengo una intención. La intención es cautivar, seducir, persuadir a mi público. Ahí está, propósito. El lenguaje tiene esas dos funciones, propósito y tiene también la intención. Ahora, aquí tengo también algo que busqué para que tengamos una idea, que hay niveles de lenguaje. Por ejemplo, existe el nivel culto. El nivel culto donde definitivamente están las personas, el nivel, ya que están en un nivel educativo, que saben y tienen conciencia del buen uso de la palabra y que sabe que cuando están usándola debe ser preciso, correcto y bien elaborado el mensaje. El nivel culto. Luego tenemos el nivel estándar o común. Muchos pertenecen a este nivel. ¿Por qué? Porque normalmente ellos siguen las normas de un idioma del ciclo o del círculo donde se manejan, y muchas veces las palabras no son precisamente las mejores. Y digamos que en este nivel son más relajados, no están pensando, tengo que poner una palabra excelsa. Si le salió coloquial y él es feliz con sus términos coloquiales. Luego viene el nivel vulgar. Es decir, el lenguaje tiene sus tres niveles. Tiene el culto, el estándar o común y el nivel vulgar. Este nivel vulgar se caracteriza por el uso de expresiones informales, coloquiales e incorrectas. Él no mide, él no calcula, él no piensa en los demás en este nivel. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que el lenguaje, para que se estructure, necesita de la biología, de la parte social y la cultural. Y a partir de ahí nosotros tenemos ese lenguaje que nos da identidad y que nos permite a nosotros reconocernos como individuos dentro de una sociedad. Y precisamente aquí también me acuerdo de un estudiante que ahora se tratan de estúpidos, imbéciles, o sea, usan las palabras para calificarse. Y yo le digo, mijito, ¿tú por qué tienes que decir esas palabras? Si yo no las digo, me marginan, me rechazan y me quedo sin amigos. Y por no él pensar que no va a perder sus amigos, él también está repitiendo el mismo patrón. ¡Qué dolor! Eso da muchísimo dolor porque definitivamente en los mismos establecimientos a veces estamos permitiendo que se usen palabras del nivel, ya en este caso, vulgar. Son palabras que no solamente son feas, es que definitivamente si esa persona sigue escuchando lo mismo, va a deteriorar su autoestima, va a desmejorar su imagen como individuo. Y no nos damos cuenta. Por eso es que desde pequeñitos, si a nosotros nos elogian, nos animan, seremos seres seguros y seremos seres exitosos. Y si de pequeñito nos dicen palabras que desmejoran nuestra calidad de vida, nosotros no vamos a ser seres productivos, vamos a ser parte del rechazo de la sociedad. Por eso es que es necesario que en la casa nosotros tengamos el mejor ejemplo. Y aquí también les tengo algo importante, que es que la función del lenguaje más destacada es la que va precisamente en la parte poética y estética, porque la palabra precisamente tiende a ser muy poética si nosotros lo usamos, y también en la estética. Estamos acomodando cómo se ve más bonito. ¿Qué palabra es la más bonita para usar? Por eso es que esa es una de las funciones más importantes. Hace mucho énfasis en la belleza de la palabra. Algo más tenía por aquí, eso lo podemos terminar en la próxima clase para ya hacer digamos, una parte final de este tema. Dice, en el poder del lenguaje en nuestras vidas, el latido del corazón, los latidos del corazón marcarán siempre el acompasado medir del tiempo humano. Y es desde donde se han levantado las palabras. Así lo dijo Emilio Lledó. Aquí hay otro referente de lenguaje, Emilio Lledó.
Nosotros buscamos y ahí nos vamos a encontrar con varios temas importantes. Y yo sé que todo esto es demasiado para lo que nosotros necesitamos aprender. Sin embargo, yo tengo anotado Emilio Lledó, lenguaje, Emilio Lledó, y cuando yo tengo tiempo voy y busco qué dice Emilio Lledó y ya aprendo. Ya tengo de Ludwig Wittgenstein, me voy a buscar qué dice Ludwig Wittgenstein y yo tengo referencias. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Qué dice este señor? Me encanta porque él aquí habla de que el lenguaje también tiene esa parte humana e inteligente y se apoya en tres pilares: el quién, el qué y a quién. Se apoya en tres pilares: el quién pronuncia, el qué dice y a quién le digo, a quién le menciono algo. O sea, son tres elementos que él menciona. El lenguaje también en la educación tiene el poder de transformarnos o deformarnos como individuo. Imagínense ustedes. Transformarnos o deformarnos como individuo. Nada ejemplifica mejor la falta de educación de alguien que su propio lenguaje. Que su propio lenguaje. Ok, hasta aquí nos quedamos. Para la próxima avanzar con esta otra parte que les saqué algunos temas importantes en resumen. Seguimos con lenguaje y vicios de lenguaje, porque es aquí donde nosotros terminamos de potenciar. Y yo di un masterclass en febrero que hablaba de lenguaje persuasivo y emocional. Y la verdad es que yo busco información, preparo y después busco otra y otra. Y yo sí, siempre estoy buscando. Y ahí hay una información valiosa de lenguaje en ese masterclass. ¿Cómo comienza el masterclass? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el arquitecto que construye o destruye nuestras relaciones. Es el vehículo que me transporta al éxito o al fracaso de mi vida. Miren ustedes qué importante. Es el imán que atrae, que atrapa, que enamora o también polarizado puede repudiar, rechazar y marginar a otros. Es decir, que el lenguaje tiene importancia en nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros conocer un poquito, porque como vamos a estar inmersos en el mundo de la palabra, conocer qué es el lenguaje, la comunicación, la palabra, ya con todo Y me esto está como idea general, contestando la hija, mamá. que ya tenemos nosotros una idea general, ya es más fácil estructurar un discurso porque tenemos muchos elementos. Sí, sí comprendemos esa parte. ¿Por qué tenemos que estudiar esto como materia prima de nuestros futuros discursos? Y ahí, a partir de allí empezamos. Aquí también, por ejemplo, tenemos vicios de lenguaje, las muletillas y todo eso, lo repasamos el día jueves, eso queda como tarea, y terminar de leer el libro. Pero ustedes pueden avanzar por otros capítulos, ya Jessie tiene su tarea para terminar ese libro. Y después nos vamos con otro libro también. Otro libro, ¿por qué? Porque es a través de la lectura que nosotros luego compartimos, narramos, no vamos a leer, vamos a narrar lo que estamos leyendo, el minuto, los 2 minutos, los 3 minutos que yo pueda resumir el capítulo para darle esencia, contenido de un capítulo, y eso es lo que me sirve porque es donde yo me estoy perfeccionando, donde yo estoy teniendo esa libertad de hablar libre de muletillas, libre de miedos. Es decir, soy yo y la palabra y yo en conjunto, enamorados, la palabra y yo, juntitos. ¿Sí? Porque definitivamente todo lo que nosotros decimos nos describe. Todo lo que nosotros decimos con la palabra y comunicamos con el cuerpo nos está describiendo permanentemente. Me encanta cómo escucha, cómo habla Manuel, me encanta cómo habla Glexi. Es decir, empezamos a ver que hay cosas que nos gustan del otro, sea porque enfatiza, sea porque se emociona, sea porque emociona o simplemente sea porque estructura bien, combina bien las palabras para que salga hermoso, para que eso sea un río caudaloso, lleno de emociones que desembocan en el mar, que no es otra cosa que el corazón del que nos escucha. Excelente noche. Fantástico martes de aprendizaje y nos vemos la próxima clase el día jueves
tengamos así toda esa disposición de traer más información del lenguaje y los vicios del lenguaje y traigamos todo lo que podamos como aportes, y procuremos hacer el ejercicio de hablarlo, no de leerlo. Ya hagamos el intento. No voy a leer, voy a decir así sean 4 líneas que yo las voy a concientizar y las voy a decir al público. Y empezamos el gran trabajo, esa carrera maratónica de empezar a hablar sin miedo, con el entendimiento y la comprensión. Así que si se dejan guiar, de aquí salen hablando ustedes como expertos. ¿Por qué? Porque ya empezamos perdiendo el miedo, por ejemplo, mira lo que hizo Rosario, fue maravilloso. Ella se sintió tan cómoda explicando eso, buscar algo que sea bonito dentro de lo que consultamos para exponerlo libremente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muchísimas gracias por confiar, por querer crecer cada día más, por alimentar ese espíritu, por tener esa voluntad, porque no es fácil sacar de todas las ocupaciones del tiempo para estar también aquí 1 hora y media. Así que yo les agradezco y de verdad que me emociona mucho verlos tan comprometidos. Un besito, cuídense, descansen mucho. Chao, chao. Gracias.